El día de hoy me encuentro con un hermano, un amigo de nuestra congregación, mi hermano, digo amigo mío, hermano Bastián Ampuero. Dios te bendiga, Bastián. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y por contar parte de tu testimonio, Amén. cómo ha sido tu vida en el Señor. Sí. Tú conoces desde chiquitito así, ¿no es cierto? Sí. Mi mamá me cuenta que... ¿Tu mamá te cuenta? Sí. Que llegó a la iglesia en una campaña. Yo tenía casi 3 años. Pero tú no tienes noción de eso. No recuerdo. O sea, tengo vagos recuerdos, por ejemplo, cuando tenía, 5 años, 4 años. Me acuerdo de hermanos que ya partieron. No sé, pues tengo recuerdos cuando un día mi mamá con mis papás eran diáconos y tenían que pasar a dar los avisos. Y yo me quedé dormido y desperté en los brazos del hermano Roberto Sánchez. De un hermano que da la iglesia. Nuestro hermano Roberto. De ahí el hermano Jara, que ya no está. De eso tengo recuerdos. Paseos, cuando está el pastor Emilio, la hermana Ilia, hermanos ya que no están. Que ¿Más o menos de qué edad tienes nociones tú o recuerdos? De 5 o 6 años más o menos. 5 o 6 años. Sí. Cuando estábamos con mi hermana cantando en el festival El Semillero, en realidad. Ya. En el semillero. ¿Qué actividad tenían los niños aquí en la iglesia? En ese entonces... Si tú te acuerdes, escuela dominical, me sí, imagino. la escuelita dominical y el semillero. El semillero. ¿Fuiste creciendo dentro de la iglesia? Sí, sí. Dentro del mundo cristiano, evangélico. Sí, desde esa edad fui creciendo hasta joven, digamos, pasando por la escuela bíblica, desde, niño, intermedio, adolescente, joven, en todas las etapas. O sea, te fuiste desarrollando. Claro, lo mismo en las Evisas, por ejemplo. Empecé a hacer las Evisas cuando tenía como 11 años. ¿Disfrutabas de eso? Sí. ¿De esa etapa? En esa etapa, no muchos teníamos la posibilidad de salir. Ya. Y si no salíamos, era la Evisa. En ese entonces la Evisa era 2 semanas y era interno. Veníamos a dormir a la iglesia. Y empecé a hacer las Evisas cuando tenía, creo que 12 años, 11, 12 años. Fueron las primeras Evisas de esa época. Una persona cristiana como tú se crece en un mundo cristiano. ¿Cómo es cuando llegas a la adolescencia, a la juventud? Cuando ya hay otros deseos, cuando hay otros anhelos. Es complejo, es como una batalla interna que se vive porque está como ese gusto o ese deseo de querer conocer lo desconocido. Porque obviamente uno cuando se crece en el evangelio tiene restricciones. En el mundo cristiano, claro. Claro, cuando te creces en la iglesia, en el mundo cristiano, no te permiten ir a fiestas. Típico en el liceo que te invitan a una fiesta del liceo, no puedes ir a la fiesta. Hay actividades que se juntan tus compañeros un fin de semana como para hacer algo, tampoco te van restringiendo. Es complejo, pero a la vez también tus compañeros saben que eres evangélico, saben que eres cristiano, a veces te molestan, a veces no. Es complejo. ¿Fue muy traumático para ti? No fue para nada traumático. No. De hecho, ciertos rasgos que tienen los cristianos y que se evidencian, quieras o no, en el mundo secular, por decirlo así, de alguna manera a esas personas que están afuera les llama la atención. Claro. El hecho de cómo te comportas o que tengas facilidad para hablar ante, 50, 60 personas ante un curso. Eso se da acá, digamos, desde niño, cuando te dicen, oye, puedes presentar esto, puedes leer la Biblia, puedes orar, puedes predicar. Claro. Hay cosas que afuera no se practican, por lo tanto. Se te hacía más fácil. Se me hacía más fácil, sí. Oye, Bastián, llega un momento también en que tú te vas de la iglesia, te vas del mundo cristiano, hablemoslo así para las personas que nos están escuchando, te vas del mundo cristiano, te alejas. Sí. ¿Eso tiene algún origen? Sí, hubo un momento en el cual era... ¿Esto no se da un día para otro? No. Pasaron situaciones complejas en mi entorno familiar, en mi vida, en mi entorno familiar, lo que desencadenó que mi hijo Nicolás se vaya de la región. ¿Tú tienes un hijito? Sí, tengo... Bueno, ahora en ese entonces tenía uno, ahora tengo 3. Han pasado los años. Claro, se va de la región, tenía él 4 años. Y por distintos problemas lamentablemente, ahora que ya tengo más años y me doy cuenta, no resistí la prueba, no aguanté. Fue paulatino este alejamiento de Dios, de la iglesia. Recuerdo... ¿De tu parte cómo puede empezar a hacer un alejamiento?
¿Dejas de hacer algo? Dejé de orar, Ya. dejé de congregarme, no tenía ganas de venir a la iglesia, no tenía ganas de encontrarme con gente de la iglesia, no tenía ganas que me hablaran. ¿En tu interno te habías olvidado de Dios? No. Podría decir que me había olvidado de Dios, pero sí no tenía ánimos de hacer nada, absolutamente nada. Tenía ganas de dormir, no podía dormir, empecé a orar mucho menos, hasta que un momento dejé de orar, por lo tanto me costaba dormir. No podía dormir, empecé en un gimnasio después del trabajo para poder conciliar eso y llegar cansado, digamos. Llegar cansado, poder dormir. Y olvidarte de esos problemas. Claro, la única... ahora lo entiendo, pero en ese momento era el único deseo que yo tenía era de dormir como para olvidarte. Claro. O sea, se te pasan las cosas. Mi rutina era de levantarme a trabajar, salir del trabajo, comer algo, ir al gimnasio, bañarme, dormir. O sea, tu vida espiritual iba declinando. Justamente. ¿No? Hasta que llega aquí. Llega un momento en que ya había dejado de venir, no sé, un mes, aproximadamente a la iglesia. Me llama el pastor Adán, me dice, ya ha pasado mucho tiempo, no te he visto, juntémonos el día jueves en la iglesia para conversar. Como para que no te alejes. Para conversar. En el fondo eso quería, el que no me siga alejando, poder orar, y no vine, no quise llegar. Siguió pasando el tiempo. ¿Y a qué llegaste? Me encontré con amigos que no veía hace años. Te estoy hablando... Lo infaltable. Que en ese entonces yo tenía 23 años. 24 años aproximadamente, y me encontré con amigos del liceo, esos amigos con los que te llevaste bien siempre y que ellos siguieron su vida, yo seguí a la iglesia y me los encontré. Un día me escriben, oye, tal día es el cumpleaños de una amiga que teníamos en común. Ellos llevan otra rutina de vida. Claro, llevan otra rutina de vida. Juntémonos, qué sé yo, un ratito, vamos a comer algo, y ahí empecé. Me junté con mis amigos. Fui a este cumpleaños que te menciono, que me acuerdo bien. Después me fui a mi casa, quedamos a seguir juntándonos, y ya esto que era una vez a las tantas pasó a ser frecuente. Pasó a ser casi todos los fines de semana. Después ya era, no sé, juntarnos martes, los jueves, los miércoles, el domingo. Todos los días. ¿Qué hacían ahí? En primera instancia era conversar, salir, y después ya... como yo venía de la iglesia, no tenía la costumbre de beber, por ejemplo. Alcohol. Después ya no era ir a una casa a compartir, sino era ir a un pub a beber alcohol y conversar, comer algo entre medio. Después esas rutinas ya eran casi no comer, en mi caso, casi no comer y beber. Llegué a un momento en que ya bebía más que cualquier otra cosa, o salía no para, no sé, pues tenía amigos que les gustaba ir a bailar a una disco. A mí no, a mí me gustaba ir a beber, a esa misma disco, pero a beber. Y así fue creciendo. Te estoy hablando, tenía 23 o 24 años. ¿Cómo te sentías al hacer eso? Mi carne bien. O sea... ¿Pero había algo dentro de ti Claro. que te frenaba o no? Había algo que me hacía meditar, que iba a llegar un momento en que eso se iba a acabar. ¿Tú sentías que ibas en picada? Sí. ¿A qué llegaste? ¿A qué llegaste? ¿Cuándo fue la parte más honda que llegaste? Cuando pasaron los años. ¿Ya? Y ya el tema de beber era mucho. Era rutina. ¿Todos los días? No sé si todos los días, pero ya era costumbre. O sea... conocí a gente en ese entonces, a los actuales algunos compañeros de trabajo que me conocieron en ese estado y que cuando, por ejemplo, hace un tiempo atrás tuve que viajar con ellos a otro lugar, vieron en mi mochila mi Biblia, y yo ya antes le había dicho que era cristiano. Y yo, ¿qué va a ser cristiano? Tú me decían, si yo me habían conocido de otra manera, claro. Y me creyeron recién cuando vieron mi Biblia. Eres ahora cristiano. Fueron momentos... Por un lado, carnalmente, por decirlo de alguna manera, eran momentos que él disfrutaba, que estaba bien, que se me olvidaban las cosas, ya no venía a la iglesia de plano, no vine más. Mi familia siempre sí instándome, mi mamá, mi papá, tú, que me invitaba a jugar a la pelota y al final era para que la vuelta vengamos conversando. Siempre había algo. De hecho, recuerdo, por ejemplo, cuando no
no venía a la iglesia, cuando siempre de alguna manera, no sé por qué, pero se acordaban mis amigos que yo había sido evangélico. Que ¿Ellos se acordaban? Ellos se acordaban. ¿Y qué sentías tú cuando ellos se acordaban? Yo sentía vergüenza, no por mí, sentía vergüenza porque yo decía, si ellos pueden pensar que todos los evangélicos son así, Como tú. como yo, En ese momento. que en ese entonces estaba bebiendo, estaba tomando con ellos. Yo decía, yo les decía así, les aclaraba, si me preguntan de qué religión soy, yo soy de religión evangélica, porque creo lo mismo que creen los evangélicos, pero ellos no se comportan como yo me comporto. Ellos van a la iglesia, ellos hacen cosas que yo no estoy haciendo ahora. ¿Hiciste algo que sientas que te dio vergüenza? Sí, de salir de un lugar y no saber cómo llegué a mi casa. Y que al otro día tus amigos te tengan que decir qué pasó en ese lugar, o que te echaron de un lugar por estar borracho, o no sé, meditar después que con un amigo que tenía nos asaltaron. Nos golpearon, yo anduve con la mandíbula dolorida como una semana, y esa misma noche, lo tengo presente porque esa misma noche, a unas cuadras de distancia donde nosotros nos asaltaron como entre 4 o 5, acuchillaron a 2 personas en el mismo estado. Y dentro de todo mi borrachera, mi mal estado, yo pensaba que de alguna manera Dios nos había guardado. ¿Tú pensabas eso? Sí. A pesar de la condición que Sí. tú estabas en ese A momento. pesar de la condición, sí. Yo siempre pensaba que Dios me iba a hacer volver. Lo único que yo dentro de ¿Lo tenías en tu mente? En mi mente le pedía a Dios, porque no oraba, pero sí le pedía en mi mente a Dios de que no sea a través de Nicolás, a través de mi hijo. Tu hijo. Sí. O sea, que le pase algo a él o alguna cosa Claro, así. que le sucediera algo a él y que a través de eso uno tuviera que volver quebrantado al Señor. No pasó. Gracias al ¿Y Señor. cómo empieza tu retorno? Empezó lento también. De repente Porque tú no querías saber nada con Dios. con Dios sí, con la iglesia no. Ya. Con Dios sí, yo, no sé, pues tenía chispazos en mi mente de querer predicar, por ejemplo, o de querer leer la Biblia. Antes de alejarme del Señor, me gustaba mucho leer la Biblia. ¿Y en ese tiempo por qué no la leías? Porque no podía. No podías. No, ¿Querías? sí, ¿Pero no podías? no podía. ¿Por qué? ¿Cómo iba a leer la Biblia? Decía yo. Ah, ya. ¿Qué voy a leer? No podía. Y extrañaba eso, de leer la Biblia, de aprender de Dios. Eso lo extrañaba un montón. Un montón. Empieza este retorno que me preguntabas recién, despacio. De repente uno piensa que puede ser así como casi como místico, como extraordinario, que bajó un ángel y te llamó, tú tienes que venir a mí. No, en mi caso no fue así. Claro. De hecho, mira, conocí a la que ahora es mi esposa, a Mariel. Empezamos a formar una relación, comenzamos a pololear, como se dice. Fue a mi casa y mi mamá empezó a invitar a Mariel a la iglesia. Vamos a la iglesia, Mariel. La Mariel es una mujer muy amable, cayó en gracia al tiro con mis papás. Y mi mamá le invitaba, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y ella venía. Ella aceptó, claro, estaba pasando por un momento igual medio complejo. Los dos nos conocimos así. Y Dios de alguna manera tuvo misericordia de mí, a pesar de que yo estaba lejos. Mi esposa, que en ese entonces no era mi esposa, no conocía al Señor, pero igual permitió que nos conociéramos. Llegó el Señor y vino con mi mamá a la iglesia, y no recuerdo quién predicó, porque yo no vine, y vinieron ellas. Y hicieron el llamado y el pastor oró por Mariel. Y Mariel, lo que recuerda, ella lloraba porque sintió el llamado del Señor. Ya. Ella andaba con su uniforme de la carrera que estaba estudiando en ese momento y dice, no, nuestra hermana Mariel, que al parecer tiene esta profesión, qué sé yo. Esa fue la primera vez. Pasó el tiempo y Dios seguía llamando a Mariel. Se bautizó Mariel. Y nosotros seguíamos, sí, de alguna manera, más o menos lejos del Señor. Porque yo estaba en el mundo, ella estaba recién llegando al Señor, pero Dios en ella también hizo un trabajo paulatino. No fue que ella dejó todo por Cristo inmediatamente, no fue así. Ella se bautizó, nosotros seguíamos juntos, saliendo a ¿Y tú veces. qué sentías de eso? Yo sentía que Porque ella iba avanzando y tú no. habían cosas que no me cuadraban.
cómo Dios está llamando a Mariel, A tu esposa, que hoy día que es tu ahora es esposa. mi esposa, cómo Dios la está llamando, si nosotros seguimos estando lejos del Señor. Yo sigo estando lejos del Señor. Tú te sentías lejos. Claro, me sentía lejos, que no había como retorno casi. Dios la empezó a llamar a ella. En ese intertanto veníamos un tiempo, Mariel me decía, vamos a la iglesia. Yo trabajaba con rol, estaba 2 semanas afuera y 2 semanas acá. A veces no veníamos, a veces veníamos los 2 fines de semana. Y Dios nos empieza a llamar, de a poquito, no sé, de años anteriores, venir 1 o 2 veces al año, se empezaron a dar que venía, no sé, ya 6 veces. Al año siguiente ya venía casi todo mi descanso, los puros domingos. Hasta que en un momento Mariel queda embarazada de nuestra hija Emilia. Y de ahí en adelante, como que de a poco el Señor comenzó a llamarnos juntos. Pasa el tiempo, ya viviendo juntos, decidimos casarnos porque ya queríamos ordenar nuestra vida y decidimos casarnos sin congregarnos. Veníamos a la iglesia, digamos, casi como por costumbre, porque había una necesidad en nosotros, Claro. pero no para congregarnos y activar, no era eso, había una necesidad real en nosotros. Nace Emilia, decidimos casarnos, pasan los meses. Y ya el llamado que sentía mi esposa, que el pastor Adán me decía cuando nos congregábamos, me decía, yo veo a Mariel que ella quiere congregarse, quiere hacer cosas para el Señor. Y yo estaba medio resistente, no era que no tenía ganas de servir al Señor, estaba resistente, me producían ciertas cosas rechazo de venir a la iglesia, por ejemplo. Pero llega el momento en que ya no se empiezan a tornar las cosas como para que venga. Recuerdo en diciembre me tocó estar afuera en la fiesta, en las festividades, volví y ya de a poco, en ese entonces yo fumaba también, de a poco empecé a dejar de fumar. Y ya era como una lucha de que yo quería ser cristiano, quería volver a Cristo, quería congregarme. Y de a poquito fui dejando esas cosas. Cuando venía viajando, yo trabajé mucho tiempo en Calama, un par de años. Y cuando veníamos de vuelta en Santiago con unos compañeros, pasamos al aeropuerto y comenzamos a beber cerveza entre vuelos. Ya. Y ya después me empecé a alejar de ellos también. Por un tema laboral me cambian de posición en mi trabajo y ya tengo otra responsabilidad. Recuerdo que vine a hablar con el pastor porque estaba afligido, no sabía si asumir esa responsabilidad o no. Y de ahí empieza de a poco. Y llega un momento en que le digo al pastor, ya estando casado, viniendo más seguido de la iglesia, y le digo al pastor, me gustaría pasar por un proceso de disciplina, porque quiero volver a congregarme, A servir a Dios. a ser miembro de la iglesia, a servir al Señor. Y recuerdo que eso fue en diciembre del 2017, si mal no recuerdo. Ya. Porque en febrero del 2018, ya estando en Punta Arenas casi sin viajar, ya veníamos 3 meses con Mariela a la iglesia, estábamos asistiendo ya no solo los domingos, más días a la semana, y de alguna manera entiendo que ciertos diáconos le comenzaron a preguntar al pastor qué pasaba conmigo o con mi familia, si podíamos hacer algo o no. Y en marzo más o menos de ese año, abril, uno de los diáconos, el hermano Marcelo, me dice, hermano Bastián, queremos que usted predique, no me acuerdo si fue un jueves o un sábado. Trabaje. Que trabaje. Y yo le dije, no sé si puedo. Y el hermano me dice, ya hablé con el pastor. Él dijo que sí. Y ahí fue como, es como, no sé cómo explicar la sensación, es como algo que, volver a algo que tú amabas mucho. No solo el hecho de predicar, sino de estar en la iglesia y ya ante la vista de tus hermanos, estar en paz. Con tus hermanos. Estar tranquilo, sí. Recuerdo que cuando me fui de la iglesia, yo me enemisté con algunos hermanos y esta situación de volver a congregarme me llevó, me empujaba a tener que acercarme, hermano, y decirle, hermano, perdóname por esta situación que pasó hace 5 o 6 años atrás. Y ahí Dios comenzó a obrar. ¿Cómo es tu relación hoy día, tu matrimonio hoy día? Es un matrimonio
en paz, es tranquilo, no porque antes nos hayamos llevado mal, no, con María siempre nos hemos llevado bien, hemos sido siempre muy buenos amigos, compañeros, nos apañamos el uno al otro. ¿Y cuál es la diferencia de un tiempo a otro? De estar sin Dios y de ahora estar con Dios. La tranquilidad espiritual. Ya. Mira, no sé, antes de llegar al Señor, nosotros podíamos hacer cosas que ahora no las podemos hacer. ¿En qué sentido? Antes, por ejemplo, yo le podía decir a mi esposa, oye, vamos a tal lado, llegábamos e íbamos. Ahora no. Ahora llegamos al Señor y es distinto quizás a lo que uno puede decir, pero empezamos a tener inconvenientes. Yo empecé a tener inconvenientes en mi trabajo. De la noche a la mañana me dicen, en donde estaba, ya venía más o menos la empresa como cerrando y cosas así, me dicen, la única posibilidad que te quedes es con este sueldo, y era casi la mitad. Y ya nosotros, menos. Veníamos a la iglesia. No sé, por las deudas comenzaron a aumentar, lo que ganaba y lo que tenía que gastar era casi lo mismo. En vez de, hay muchas personas que dicen, yo llegué al Señor y mi vida cambió, mi matrimonio se unió mucho más. No, mi matrimonio, gracias al Señor, de no hacer nada espiritual juntos, podíamos orar, ayunar. No sé si se recuerdan que ese año fue los 7 días, 7 semanas. Sí. Con mi esposa lo pudimos hacer juntos, fuimos al ITIP a estudiar la palabra del Señor, pero el tema, digamos, secular comenzó a tener problemas. Y más nos aferrábamos al Señor, más de alguna manera empujaba a que teníamos que buscar al Señor. ¿Vale la pena servir al Señor? Sí, vale la pena, vale la pena. Aunque muchas veces uno puede estar afligido por las cosas que pasan, por temas económicos, por temas laborales, por temas familiares, amigos que de repente ya dejas de frecuentar por temas cristianos, familia que dejas de ver por temas de la iglesia, pero sí, por supuesto que vale la pena servir al Señor. ¿Tú y tu señora se consolidaron hoy día ya? Sí, estamos creciendo. Están creciendo. Estamos creciendo. Me ¿Pero considero... están encaminados? Sí, me considero que a pesar de que estuve hasta los 22, 23 años perseverando en la iglesia, que este fue como un despertar, un nuevo nacer. Considero que, al igual que otros hermanos que pueden llevar un año y tanto sirviendo al Señor, estamos en las mismas, experimentando las mismas cosas, conociendo al Señor nuevamente. Qué lindo. Y qué lindo también es saber de que, a pesar de que uno, a mí también me pasó, uno se aleja de Dios, pero aún así Dios no nos desecha. Ah, mira, este se alejó, se fue, me dejó, me traicionó, lo dejo. O sea, siempre te esperó el Señor. Sí. ¿Tú lo sentiste así? Sí, siempre lo sentí así, de que Dios... Te consideraba, te amaba, te quería. Sí, yo estando lejos del Señor creo que te lo dije incluso, dudé de si verdaderamente era hijo del Señor, si de verdad Él me había adoptado, me había escogido. Y una vez que ya comenzamos a perseverar, sí me di cuenta que eso es innegable. El llamado del Señor es así. Qué lindo, Bastián. Muchas gracias por contarnos parte de tu historia, porque es complejo igual vivir una vida, alejarse y después volver. Sí. Es difícil, pero Dios nos considera. Sí. Así que no sé, ¿quieres decir algo? Sí, o sea, Dios siempre nos da estas oportunidades. Hace poco tiempo atrás, un par de semanas, meditaba en eso, en que respecto a mi hija pequeña tiene 3 años, y veía una niña pequeña de similares características cuando su mamá no la veía y después la encontró acá en la iglesia. Fue un alivio para ella, como que corrió a sus brazos y abrazó a su mamá. Era su mamá, la había perdido por un momento. Y que, por ejemplo, mi hija le pasa algo similar. Ayer o antes de ayer estábamos en el supermercado, no nos encontró un momento y comenzó a afligirse hasta que nos encontró, y ahí nuevamente como que volvió en sí. Esa misma como llamado es lo que Dios me ha hecho meditar hace un par de semanas atrás, de correr hacia Él como un niño corre a los brazos de su mamá o a los brazos de su papá. Cuando ya está como perdido, cuando está como muy afligido, ahí está el papá. Siempre va a estar ahí el papá. Qué bien, qué bien. Gracias, Bastián, gracias por este momento lindo de poder compartir parte importante de tu vida, como Dios te llamó.
Muchas gracias. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias.